grabando, ¿no? Sí, ya comenzó, ya puedes comenzar. Perfecto. Bueno, entonces, de la patología que vimos de apendicitis y de patología de la vesícula biliar, una manera de yo recordarlo, pues es que es la patología del lado derecho. Ahora vamos a la patología del lado izquierdo, donde está la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular tiene dos entidades, que es la diverticulosis, que es solamente la presencia de los divertículos, y la diverticulitis, que es ya tal cual la inflamación del divertículo por la obstrucción de su luz. Un dato importante que menciona es que la diverticulosis es la primera causa de sangrado de tubo digestivo en pacientes geriátricos que estén hospitalizados. Entonces ese era como un dato clínico que decía que me parece importante. Tiene dos picos de incidencia, un tercio de ellos es a los 45 años y dos tercios es a los 85 años. Entonces son como que las principales edades en las que se debe de estar sospechando. En cuanto a factores de riesgo, mencionaba el doctor, de hecho, que es la enfermedad como del siglo XXI, porque es debida al déficit de consumo de fibra, al aumento de consumo de carnes y de comida procesada y demás. Entonces, factores de riesgo principales, disminución del consumo de fibra, estreñimiento crónico y un factor protector muy importante es la fibra. En cuanto a otros datos importantes, es que del 10 al 20% de todas las diverticulosis van a desarrollar diverticulitis, este es un dato importante, y el 95% de todos ellos se va a dar en el sigmoides. El 35% ya se va a dar en los otros segmentos, pero el sigmoides es el más afectado. En cuanto al cuadro clínico, generalmente se va a presentar de manera sintomática. Sin embargo, hay cuatro principales síntomas que pueden estar asociados, que es el malestar intestinal, el meteorismo, los cambios del hábito intestinal, que antes tenía diarrea y ahora ya está estreñido o se combinan los dos, en fin, rectorragia o hematoquesia. Cualquiera de estos cuatro son pues para sospechar de una diverticulosis. Ahora, en cuanto a la aspirina y el AINES, mencionaba que son medicamentos que van a aumentar el riesgo de sangrado y de hecho en uno de sus simuladores lo pregunta, entonces para tenerlo ahí en cuenta. La obesidad también puede aumentar el riesgo de sangrado. El diagnóstico realmente va a ser con una colonoscopía y el tratamiento va a ser conservador. Van a ser medidas generales, aumento del consumo de fibra, rifaximina y masalacina. Eso va a ser el tratamiento. El que pregunta en su simulador es la masalacina, entonces como para tenerlo ahí bien anotado. En cuanto a los tratamientos, perdón, en cuanto a diverticulosis, pues únicamente es esto, como de aprenderse el cuadro clínico, que la mayoría es en el sigmoides, y el diagnóstico que es muy sencillo, colonoscopia, y el tratamiento que es manejo conservador. Ahora, si sucede en el 10 al 20% que desarrollen diverticulitis, que es el porcentaje que menciona, bueno, aquí ya hay una obstrucción y ya el cuadro clínico cambia porque vamos a tener síntomas sistémicos. En este caso ya vamos a presentar fiebre, irritación peritoneal y puede llegar a presentarse sangrado del tubo digestivo. Ujú. Ese es el cuadro clínico. Aquí, para el diagnóstico, va a estar contraindicada la colonoscopia a diferencia de la diverticulosis. Eso es como que lo más importante, porque pues si hacemos una colonoscopia aumentaría la presión y eso pues podría desencadenar que uno de los divertículos explote, ¿no? Entonces, aquí se contraindica y el estudio de elección va a ser un ataque de abdomen contrastada. Ujú, que se debe de ser con contraste. Hasta ahorita, pues del hasta que hemos utilizado, por ejemplo, en apendicitis, y en enfermedad diverticular, las dos han sido contrastadas. Y nos va a dar una escala, que es una escala súper mega famosa, que es la escala de Hinchi, donde vamos a dividirlo en 4 grados. Hinchi 1 es un absceso localizado. Hinchi 2 es un absceso pélvico. Este absceso pélvico se va a dividir en dos. Si es menor de 5 centímetros, se le da antibiótico intravenoso. Si es mayor de 5 centímetros, se va a hacer un drenaje percutáneo. En cuanto al Hinchi 3 y el Hinchi 4, los dos va a ser peritonitis. Los dos van a
van a identificarse con una peritonitis. La única diferencia es que el Hinchi 3 es purulenta y el Hinchi 4 es fecaloide. Estos dos tienen que ir directamente a cirugía. Ahora, aquí menciona dos cosas. Menciona que si el paciente está estable, se tiene que realizar una colectomía con anastomosis primaria. En caso de que esté inestable, se va a realizar una colectomía más una colostomía, que es la operación de Harman o la cirugía de Harman, que también la menciona en Volvulus. Entonces, solo para tener ahí como la diferencia entre estable e inestable. El doctor mencionaba que si es Harman, si está la opción de Harman, ponemos Harman. Pero si en caso de que venga anastomosis primaria, es esa, porque esa tiene menor riesgo de complicaciones, es más segura, entre otras cosas. Entonces, si nos vienen estas opciones, anastomosis como primera opción y ya después la cirugía de Harman. Esto en cuanto a enfermedad diverticular, que yo creo que lo principal y lo más importante es el diagnóstico que se tiene que hacer acerca del abordaje. Colonoscopía en diverticulosis y TAC de abdomen contrastada en diverticulitis. Y recordar únicamente la escala de Hinch, que es súper importante. Muy bien. De ahí seguimos con el siguiente tema que es cirugía bariátrica. No sé qué tanto lo pregunten, pero pues es muy rápido y es un tema que no es complicado. En cuanto a la cirugía bariátrica, va a ser un procedimiento quirúrgico que se le va a, que tienen que cumplir ciertos requisitos los pacientes para que se realice. ¿Quiénes son candidatos para una cirugía bariátrica? Bueno, son pacientes que tengan IMC igual o mayor a 40 o en caso de que no cumpla con un IMC de 40, tiene que ser un IMC mayor a 35 más alguna enfermedad, o sea, que la obesidad ya esté causando estragos, en este caso que ya haya presencia de enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión, algún problema ortopédico, apnea, hernia, entre otras cosas. La cirugía bariátrica va a tener tres tipos principales, que es el restrictivo, el malabsortivo y el combinado, que ya va a, tal cual, va a incluir los dos tipos principales. La cirugía bariátrica, la importancia realmente que siento que esto es lo importante, es su importancia radica en que en caso de hipertensión arterial sistémica tiene una remisión hasta del 75%, en caso de dislipidemia tiene una remisión del 76% y en apnea del sueño incluso, o sea, ya es casi el 100%, es el 96%. Entonces estos porcentajes son súper importantes. Es por eso que se decide hacer una pues, cirugía bariátrica, ¿no? En estos pacientes. Muy bien, en cuanto a otro tipo, es lo que se le llama cirugía metabólica, que no es más que un paciente que tiene diabetes tipo 2 y IMC mayor de 40 es automáticamente candidato para realizar una cirugía bariátrica. Muy bien, aquí solo para mencionar los tipos principales, que es el bypass gástrico en Y de Rose y la gastrectomía en manga. Estos son los dos tipos y obviamente el combinado hace pues una combinación. Muy bien. Ahora, no todos los pacientes tienen que cumplir con ciertas condiciones. Estas condiciones son una, se tiene que lograr una pérdida del 6 al 10% en un periodo de 6 a 12 meses. Ese es uno de los requisitos principales. Y se tiene que realizar una dieta baja en calorías de 600 kilocalorías al día previo a la cirugía. Si se cumplen con estos parámetros, pues en teoría se puede realizar la cirugía. Dentro de las complicaciones principales, que va a ser nuestro siguiente tema, es la obstrucción intestinal y la estenosis de la anastomosis. En etapa temprana la obstrucción y en etapa tardía la estenosis de la anastomosis. Muy bien, mencionaba en la clase un síndrome que es el síndrome de dumping. Este síndrome es un síndrome de mala absorción. Es cuando el paciente va a tener datos de descarga adrenérgica y dolor abdominal y se puede clasificar en temprano o tardío. Temprano es de 30 minutos y tardío a las 2 o a las 4 horas. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que no puede absorber la paciente y por lo tanto pues le causa malestar general. Entonces el tratamiento va a ser evitar carbohidratos simples o mencionaba el uso de goma quark, que es como un material que va a hacer que los alimentos sean un poquito más complejos de absorber y esto pues va a mejorar el cuadro clínico, ¿no? Entonces solo para tenerlo ahí como un diagnóstico
ahí de complicación, pues obstrucción intestinal de forma temprana, de forma tardía estenosis de la anastomosis y finalmente el síndrome de dumping, si es que en algún momento pues llegaran a poner, ¿no? Un caso clínico de presenta un paciente que posterior a cirugía bariátrica presenta dolor abdominal a los 30 minutos de haber ingerido alimentos, ¿no? ¿A qué síndrome podría estar asociado? Bueno, al síndrome de dumping. Bueno, en cuanto al seguimiento, del seguimiento menciona 5 puntos importantes. De estos 5 puntos importantes son, uno, se tiene que mantener una dieta a las 2 semanas que contenga 60 gramos de proteína. Después de un mes se tiene que dar más de 1,2 gramos por kilo de proteína. Se tiene que suplementar a los pacientes con B12, con hierro y con calcio. Esto es muy importante. Esto es en todas las pacientes que tengan una cirugía bariátrica. Obviamente, los medicamentos que pueden exacerbar esta deficiencia o esta mala absorción, pues sí, esta deficiencia porque no absorben estos nutrientes, es el óxido nitroso, la neomicina, la metformina, la colchicina, en fin. Obviamente que la metformina pues se utiliza en la mayoría de los pacientes diabéticos, entonces es importante como recordar esta asociación. En número 4 se tiene que mantener un mínimo de ejercicio de 150 minutos semanales y la meta es que lleguen a 300 minutos a la semana. Finalmente menciono los ejercicios de fortalecimiento de 2 a 3 veces por semana. Esto es como lo importante en cuanto a cirugía bariátrica, es como muy cortita, son datos muy importantes, así como obstrucción intestinal, esto sobre todo, siento que es lo más importante, la remisión que pudieran llegar a preguntar. En una paciente que se realiza una cirugía bariátrica, ¿cuál sería tu probabilidad de remisión de hipertensión arterial? ¿No? Y ya, 75. Los ordené así para que de esta manera sea como más fácil de aprenderlos. Hipertensión 75, dislipidemia 76, apnea del sueño 96. Muy bien, vamos con el siguiente tema que es obstrucción intestinal. En cuanto a la obstrucción intestinal, mencionaba que hay dos tipos de obstrucción intestinal. Está la obstrucción intestinal completa y la obstrucción o la pseudo-obstrucción. En la obstrucción completa, obviamente que no puede pasarse nada y en la pseudo-obstrucción puede llegar a pasar un poco de líquido y un poco de gas. Vamos a ver primero la obstrucción completa y ya después vemos la pseudo-obstrucción. En cuanto a la obstrucción intestinal completa, menciona que se puede clasificar en alta o baja. Esto va a depender de la válvula ileocecal. Si está por arriba, entonces en ese caso es alta. Si está por abajo, en ese caso es baja. En cuanto a notas importantes, el principal factor de riesgo va a ser una cirugía pélvica o una cirugía abdominal, ¿vale? Entonces, esto es como súper importante. Le ponemos carita feliz de importancia. Muy bien, la etiología. La obstrucción intestinal realmente se va a dividir en intestino delgado e intestino grueso. En cuanto a intestino grueso, van a ser las adherencias la principal causa principal y es por eso que su principal factor de riesgo es la cirugía pélvica. Ajá, pero solamente esto en intestino delgado. En segundo lugar tenemos las hernias y en tercer lugar tenemos los tumores, cosa que es muy diferente al intestino grueso, donde la principal causa son los tumores, la segunda causa son los vólvulos y finalmente son los divertículos. Entonces, esta etiología es muy importante, de hecho en su simulador sí pregunta bastante sobre esto, entonces esto creo que sí vale la pena aprendérselo bien, 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 cuál es 1, 2 y 3 en intestino delgado y 1, 2 y 3 en intestino grueso en cuanto a etiologías. Muy bien, datos importantes es que presenta una mortalidad del 65 hasta el 75%, del 70 al 80% se van a llegar a manejar con manejo conservador, que ahorita lo vamos a ver, realmente es la zona nasogástrica, líquidos, y finalmente solo el 30% va a necesitar manejo quirúrgico. Aquí mencionaba un dato importante, que se puede aumentar la mortalidad de un 7 a un 14% en pacientes de la tercera edad. En cuanto al cuadro clínico. Del cuadro clínico, pues se va a presentar como una distensión, un dolor mal localizado, vómito y ausencia, sobre todo esto, ¿no? Que es nuestro dato más importante, que es ausencia de peristalsis. Mencionaba que en caso de presentarse ruidos metálicos ya nos encontramos ante un cuadro grave, grave, grave y es importante que se le dé manejo inmediato. Muy bien.
Un punto importante, muy, muy importante, es que la causa no quirúrgica de una obstrucción intestinal es principalmente la hipocalemia. Entonces, antes de que nosotros empecemos a abordar a la paciente porque creemos que tiene obstrucción intestinal por adherencias, por hernias, por vólvulos, por lo que sea, lo primero que se tiene que realizar son laboratorios para ver si no el potasio está menor a 3,5 y esto nos está condicionando hilo paralítico y es la causa de nuestra obstrucción intestinal. Entonces, esto solo para que quede súper claro, me parece que también es muy importante y podría ser una pregunta, ¿no? Causa no quirúrgica principal de la obstrucción intestinal, hipocalemia. Muy bien, ahora, el diagnóstico. El diagnóstico está bonito y el tratamiento también. La verdad es que no es complejo y siento que son signos bastante, pues bastante lógicos a lo mejor y es fácil de aprenderse. El diagnóstico se va a basar en laboratorios generales y estudios de gabinete. Ya hiciste los estudios generales, los laboratorios generales, ya descartaste que sea hipocalemia y te vas a estudios de gabinete. Ok, en cuanto a estudios de gabinete, tenemos principalmente pues la radiografía de abdomen, no es el gold estándar. El gold estándar es un ataque de abdomen con contraste. Ya con esta llevamos tres gold estándar que son con abdomen con contraste, que es la apendicitis, la enfermedad diverticular y la obstrucción intestinal, ¿sale? Es una manera de ir recordando para que no se nos vaya olvidando. Muy bien, en cuanto a la radiografía de abdomen, ¿qué vamos a encontrar? Cinco hallazgos característicos, que es intestinos con distribución central, asas intestinales mayores a 3 centímetros, pliegues anatómicos del intestino delgado, lo cual pues no debería de verse, niveles hidroaéreos y bipedestación y finalmente un abdomen sin gas. Estos son los cinco hallazgos que vamos a encontrar en la obstrucción intestinal. Muy bien, esto pues si nada más tenemos radiografía, pero en caso de que tengamos, el gol estándar va a ser TAC de abdomen con contraste y es contraste vía oral. Se va a dar de 50 a 150 mililitros de contraste vía oral o vía sonda nasogástrica y vamos a encontrar un signo característico que es el signo de pico de pájaro, donde vamos viendo el ensanchamiento y obviamente pues el impedimento para el paso. Se debe de resolver este cuadro clínico de las 48 a las 72 horas, si no, tiene que pasar directamente a la parotomía. Entonces, vamos para allá. Y nos mencionaba que incluso el contraste puede llegar a resolver, ¿no? El cuadro. En caso de que esto no se resuelva, pues todos terminan en la parotomía, todos los que no se puedan controlar con manejo conservador. ¿Cuál es el manejo conservador? Bueno, el 90% de todos los pacientes va a resolver con sonda nasogástrica. Va a ser nuestro principal tratamiento, importante, hay que recordarlo, seguido de líquidos intravenosos. Obviamente, si las causas son una hipocalemia, hay que restablecer el potasio y de esta manera, pues, resolvemos el cuadro. Y finalmente, ya en caso de que no, se realice una laparotomía. Para ser más específicos, ¿cuándo se realiza una laparotomía? Bueno, cuando el dolor es mayor a 4, cuando los leucocitos son mayores a 10,000, o sea que hay una leucocitosis, cuando la PCR es mayor a 75, si no llega a resolver como lo vimos aquí de 48 a 72 horas, y si el tercer día todavía es situación inmediata de rototomía, de que tengas, ¿qué parámetro sería el que tú usarías para una falla, ahora sí que para pronosticar una falla en el tratamiento, y es la CPK mayor a 130? Y finalmente, también algo que mencionaba sobre el éxito del tratamiento conservador es que cuando tú realices la radiografía se presente un diámetro menor o igual a 4 centímetros y esto nos va a dar un pronóstico excelente de que el paciente se va a poder resolver con manejo conservador. Esto respecto a obstrucción intestinal. Lo más importante, las diferentes etiologías, cómo se dividen en intestino delgado, intestino grueso, el cuadro clínico y sobre todo el diagnóstico. Los hallazgos de la radiografía, porque si los preguntan, a pesar de no ser el gol estándar, obviamente que te preguntan los signos, son 5 y el gol estándar, ¿no? Y obviamente pues el tratamiento que no es complejo. Datitos importantes, este y este, que son los que pregunta en el simulador. Muy bien. Ahora vamos a pseudoobstrucción intestinal. La pseudoobstrucción intestinal, como habíamos visto, es que pasa todavía un poquito de gas o un poquito de líquido. También se le conoce como el síndrome de Ogilvie.
Bolivia, no se pronuncia así, pero bueno, también se conoce. En esta patología, pues los factores de riesgo es que el paciente esté postrado, que presente demencia o delirio, algún tipo de problema psiquiátrico que lo limite, y el tratamiento, pues realmente va a ser al igual que en el otro, movimiento. Si no se puede mover el paciente porque está postrado, lo mismo. Sonda nasogástrica, líquidos y como final opción la laparotomía. Ujú. Ahora, algo súper importante. Vimos aquí que la segunda causa de obstrucción intestinal en el intestino grueso son los vólvulos. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de los vólvulos, los cuales son una patología muy importante. Los vólvulos van a ser una torsión del colon en su eje mesentérico sobre su pedículo vascular, ¿no? Solamente para tener ahí la definición. Y se van a dividir. Estos se van a dividir en vólvulos del sigmoides y en vólvulos del ciego. La mayoría, los más frecuentes, son del vólvulo sigmoides. Ajá. Se dan pacientes psiquiátricos mayores de 60 años y con estreñimiento crónico, y esto es importante. No tienen que ser, pero en cuanto a la pregunta del simulador, pues una manera en la que lo puedes identificar fácil es que se va a dar en hombres, cosa diferente al vólvulo del ciego, donde los principales pacientes que van a estar afectados es el sexo femenino. Entonces ahí ya es un diferencial súper importante que sí pregunta en el simulador y comenta. Tú presentas a un paciente que a la radiografía presenta ausencia de gas rectal. Está sospechando en vólvulo. Se localiza en la parte del ciego. ¿Cuál sería, no, así? Y dice, ¿cuál sería tu principal sospecha? No dice lo de vólvulo, pero dice, ¿cuál sería tu principal sospecha diagnóstica? Y como dice ciego, en automático, pues perdón, como dice femenino, en automático te vas a elegir vólvulos del ciego, porque es en un paciente de sexo femenino. Muy bien, en cuanto al cuadro clínico, mencionaba en un porcentaje ultra mega superior que la hipersensibilidad abdominal va a ser el principal dato clínico, seguido de datos clásicos de obstrucción intestinal. ¿Cuáles eran esos? Eran la distensión, el dolor mal localizado, el vómito y la ausencia de peristalsis. ¿Sale? A esto se le va a agregar el hecho de que toquemos la fosa ilíaca y se encuentre vacía, y la ausencia de materia fecal hasta en un 53%. Esto en cuanto al cuadro clínico. Ok, vamos al diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Una vez más, el diagnóstico, el gol estándar va a ser la TAC de abdomen, ¿ok? Ese sin contrastes, TAC de abdomen. Sin embargo, la radiografía nos sigue funcionando bastante. Aquí hay un dato curioso. No he hecho el enarma aún, pero sí me han mencionado que siempre preguntan el signo del grano de café. Entonces, solamente para tener esta diferencia, en radiografía, el principal signo que vamos a encontrar es la ausencia de gas rectal. No va a ser el signo del grano del café, eso lo vamos a encontrar en la TAC de abdomen. Ese va a ser el primer signo, el característico en TAC de abdomen, pero no en radiografía, ¿sale? Entonces, solamente para eso tenerlo bien, entendido, porque si lo pregunta en su simulador y pregunta sobre radiografía. Entonces, realmente, pues no es el signo del café, es la ausencia de gas rectal. Entonces, aparte de la ausencia de gas rectal en radiografía, también vamos a encontrar un sigmoide en forma de U invertida, y finalmente el signo del grado del café. Esto vamos a encontrar en cuanto a nivel de radiografía. Y ahora sí, realizamos nuestro gol estándar, que es la TAC de abdomen. Y aquí que vamos a encontrar principalmente el signo del grano del café, el signo del remolino, y aquí mencionaba en caso de que se realice un enema con contraste, podemos volver a encontrar lo que es el signo de pico de ave o pico de pájaro o as de espadas. Solamente pues dejo estos que son otros datitos que se pueden llegar a encontrar, pero pues el importante es signo del grano del café, ausencia de gas rectal, ¿sale? Es importante aprendernos sobre todo esos. Bueno, en caso de esto, hablando de sigmoides, ¿sale? En caso de radiografía en el ciego, lo que vamos a encontrar es una asa dilatada y patrón de oclusión de intestino delgado distal. Entonces, solamente con que nos acordemos que intestino delgado distal, esta palabra es la palabra clave. Si encontramos esto en cuanto al hallazgo radiológico, pues nuestra respuesta va a ser vólvulo del ciego. Ahora, aquí hay un poquito de discordancia en cuanto a su clase, su simulador y la GPC y demás. Yo lo hice como lo entendí ya al final y es así.
En pacientes que estén estables, que no tengan peritonitis, que no tengan perforación, que no estén inestables hemodinámicamente, entonces se va a hacer el tratamiento de sigmoidoscopía o colonoscopía, ajá, que es el procedimiento quirúrgico para la resolución. El 95% de todos los pacientes resuelven, ajá. En caso de que no resuelva o si el paciente ya presenta peritonitis, perforación o inestabilidad hemodinámica, nos vamos directamente a la resección del colon sigmoides y el estómago. Ya después se realiza en un segundo momento la restitución de la continuidad intestinal. Ujú. Y en nuestra patología que ahorita vimos, de diverticulitis, la cirugía de Harman también va a estar en pacientes que presenten mal pronóstico. Ujú. Ahora, en cuanto al simulador, mencionaba dos tratamientos que no menciona en su clase. Menciona, en caso del ciego, distorsión y secopexia. Y en caso del vólvulo del sigmoides, menciona sigmoidopexia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo creo que hay que tener en consideración nada más estas tres? Y ya de la que venga, pues no sé, alguna será. Esto es en su clase, esto es en su simulador. Si lo comparas como con la GPC, la que menciona es esta. Entonces, pues solo tenerlo ahí. En caso de que el paciente, dividir a los pacientes, esté estable, pues le puede ser una sigmoidoscopía o una colonoscopía. En caso de que esté inestable, pues ya le realizas una resección del colon sigmoides, una estoma y pues ya posteriormente una restitución de la continuidad intestinal. Y bueno, esto ya es foloprocto. Esto es todo en cuanto a patología de abdomen agudo. ¿Tienes alguna duda, algo que quieras como comentar o algo que tú hayas leído como que no esté aquí para que... No, hasta ahora va todo bien. O sea, voy como a entender con lo que vas diciendo. Solamente Perfecto, que tienes cositas que de pronto yo no tengo de los simuladores que sí me parecen interesantes. Pero el muy resto bien, vamos casi todo igual. perfecto, excelente. Entonces, Dale, ¿qué te parece si ahorita cerramos esta clase y si tienes tiempo nos echamos el simulador ya que vimos todos los temas? dale, súper, está bien. Listo. Perfecto, entonces corto Te esta dejo y de nuevo. ahorita te envío un segundo link. Dale, listo.